fase de ejecución del ciclo de inversión. El artículo 29. El inicio de la fase de ejecución es cuando ingresa, cuando ya un proyecto está declarado viable o se aprueba un IOR. Y que esto siempre y cuando estén registradas en el PMI. La fase de ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. La UEF y la UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente directiva. Unos tópicos generales es que antes de la elaboración del expediente técnico se debe verificar que cuente con el saneamiento físico legal correspondiente o arreglos institucionales respecto a los inmuebles. El expediente técnico se debe sujetar a la concepción técnica y dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de preinversión con la cual se ha declarado viable. La unidad ejecutora de inversiones debe obtener autorizaciones, facilidades, licencias, entre otros, sobre la normativa establecida por cada sector. ¿Qué es la concepción técnica y qué implica? De acuerdo a la Directiva 001, la concepción técnica es la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión según corresponda. La ejecución de esta alternativa de solución debe permitir lograr la meta del producto y cerrar las brechas identificadas. La concepción técnica manera de nota se refleja en el objetivo central del proyecto de inversión, donde se identifica el servicio público y el área de influencia donde se ubica la población objetivo. ¿Qué es ¿cómo se da la consistencia? Es la acción por la cual la UEF corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y que se cumplen las condiciones de dimensionamiento la viabilidad respecto a la viabilidad del proyecto de inversión. Entonces, considerando todo lo que nos dicen, el dimensionamiento del servicio público debe corresponder a la capacidad instalada que se requiere para atender a la población objetivo. Veámoslo mejor con un ejemplo. Este es el proyecto que voy a tomar como ejemplo, un proyecto de transporte, ¿no? Nos decía que la concepción técnica era no modificar el objetivo central del proyecto, que es el adecuado nivel de transitabilidad vehicular de la vía, ejemplo, para el traslado de carga y pasajeros. Es decir, si se modifica el objetivo central del proyecto, que es el traslado de carga y pasajeros de un punto X a un punto Y, se modifica un punto Z, la población objetivo me refiero, en cuanto al objetivo, sí modifica la concepción técnica. El dimensionamiento es que si de un punto X a un punto Y está el trazo en el proyecto viable, pero por motivos de que se encuentran, digamos, terrenos de roca dura y ya se quiere modificar el trazo por otro lugar, no modifica, eso es no modifica el dimensionamiento, porque se sigue manteniendo el objetivo central del proyecto. Basados en este proyecto de transportes, si no cambia el objetivo del proyecto de inversión, no cambia la concepción técnica del proyecto. Si cambia la localización dentro del área de influencia, se mantiene origen y destino, la capacidad productiva, tecnología o se incluye otras soluciones tecnológicas previstas, no cambia la concepción técnica del proyecto de inversión. ¿Cuándo cambia la concepción técnica y el dimensionamiento? Cuando el ámbito de influencia, el origen-destino, sí varía la capacidad de producción para atender a una mayor demanda por la variación de la población objetivo. Por ejemplo, si un proyecto era de pistas y veredas, era en una calle, era en un jirón X, luego el municipio lo dijo que esto ya no iba a ser una simple calle, un jirón, va a ser una avenida, una vía expresa, ya cambia ya el objetivo y el dimensionamiento. Entonces sí cambia la concepción técnica y la UEI debería realizar el cierre del proyecto de inversión.
Modificaciones que no cambian la concepción técnica. En el ejemplo de transportes. Situación sin modificación en la fase de formulación y evaluación. Motivo de la modificación, modificaciones que no cambian la concepción técnica. La localización. El PIC declarado viable tiene un trazo con un origen y destino. Se ha declarado viable con un origen y un destino. La modificación se ubicó puntos con taludes inestables. Es decir, dentro de la vía se identificó zonas donde iba a haber deslizamientos. ¿Qué se hizo en el expediente técnico? Se modificó parcialmente el trazo de la carretera, puntos intermedios, sin embargo el origen y destino se mantiene. Entonces esto no es una modificación. No hace una modificación en la concepción técnica ni en el dimensionamiento. Las tecnologías de producción. El producto 1 comprende obras civiles red vial a nivel del lastrado. Eso es el componente viable. Un motivo de la modificación podría ser las modificaciones en el diseño de pavimento de acuerdo al estudio de la demanda. Se ha incrementado ya la capacidad de la vía. Entonces se modificó el diseño del pavimento pasando del lastrado a afirmado y el proyecto sigue siendo rentable y sostenible. Entonces se ha modificado solo el dimensionamiento. Entonces no es una modificación. El producto 2 comprende obras de arte y drenaje. ¿Cuál ha sido la modificación? Modificaciones son obras de arte y drenaje, optimizando los diseños, pontones y alcantarillas. Se modificó el tipo de material del pontón o la alcantarilla. Entonces no se modificó el dimensionamiento, por lo cual no hay modificaciones que cambien la concepción técnica. No afectan la concepción técnica las modificaciones que impliquen el cambio de la localización dentro de su ámbito de influencia, o las variaciones en la capacidad de producción o las variaciones de la tecnología de producción para atender a la demanda de la población objetivo del proyecto de inversión viable. Incluye también a otras alternativas de solución evaluadas en el estudio de preinversión o ficha técnica que cumpla los requisitos de viabilidad según corresponda. Esto lo encuentran en el artículo 31, numeral 31.1. Vigencia de los expedientes técnicos o los documentos equivalentes. De acuerdo al artículo 34, los proyectos de inversión, cuando se registra un expediente técnico o desde su última actualización transcurridos, tienen un plazo de 3 años, ¿no?, de vigencia. Y en los casos de IOR es de 1 año. En los casos de proyectos de inversión, se registra el formato 8A y en los casos de IOR el formato 8C. Modificaciones institucionales. En este tema he querido hacer ver que para hacer el cambio de UF, es decir, había un UFA, termina su contrato y sale de la entidad, entra un UFB. ¿Quién debería hacer el cambio para asignar el proyecto para que esté en su bandeja de ese nuevo UFB? Debería hacerlo el OPMI. Los cambios que para que UF tenga en su bandeja es de OPMI, asigna UF. Ahora, los cambios que tenga una nueva unidad ejecutora es la UF. La UF puede cambiar a las nuevas unidades ejecutoras, coejecutoras, y ya se puede, eso se va a ver más que todo en el taller, cómo lo vamos a realizar, pero para su conocimiento es quienes deberían hacer ese cambio, son OPMI o UF y UF a la UEI. Como nota, ¿no?, si los cambios van a ser dentro de la entidad, no se requiere ningún documento para su cambio. Puede ser dentro de la entidad, varias unidades ejecutoras, puedes hacer el cambio, pero no requiere documentación. Ahora, si el cambio lo vas a hacer a otra entidad fuera de entidad, si tú eres distrital, lo vas a hacer a una provincial, a la regional o un ministerio, a la nacional, debería tener un documento que sustente dicho cambio y se adjunte ese documento. Eso lo vamos a ver con más detalle en el taller. Flujo de procesos. De acuerdo al capítulo 5, la fase de ejecución del ciclo de inversión tiene inicio cuando un proyecto ya se encuentra viable y un IOR es aprobado. Ese es el inicio.
Luego, de acuerdo al artículo 29.5, la autorización para la elaboración del expediente técnico o documento equivalente es el órgano resolutivo o al que se le haya delegado dichas funciones. Luego de que sea autorizado la elaboración del documento, expediente técnico o documento equivalente es responsabilidad de la unidad ejecutora de inversiones. Luego, la unidad ejecutora de inversiones remite cuando ya a inicios y cuando ya se haga culminar el expediente técnico el formato 8A visado y firmado a UF, en donde UF hace el análisis y eh, dictamina si se aprueba o no se aprueba la consistencia, es decir, está de acuerdo a las componentes y las acciones con la cual se han declarado viable, sí o no. Cuando no se aprueba la consistencia, se tiene que, de acuerdo al artículo 31.3, se debe registrar el cierre correspondiente en el formato 9. Luego de que se registre el cierre del proyecto, se comunica a la OPMI para el registro de la modificación en la programación multianual de inversiones, en el PMI, para que, para que ya no esté en dicha cartera y se termina con el proceso. Ahora, por el contrario, si se aprueba la consistencia, pasa a una evaluación de modificaciones, aprobación y registro en el formato 8A. Quien es responsable al llenado en la parte A es UF, pero la UEI también es responsable porque la consistencia lo va a realizar con la información que le haya enviado la unidad ejecutora de inversión. Si va a haber cambio de trazos, mayores metrados, pequeñas modificaciones como antes ya se ha visto, estas deberían ser sustentadas UF y UF debería evaluarlas e incorporarlas. Esto vamos a ver en el taller. Luego del registro de las modificaciones en la parte A, se aprueba el expediente técnico o documento equivalente por órgano resolutivo o al que se le haya delegado dichas funciones. Generalmente es por una resolución, un acto administrativo. Luego de dicha aprobación del expediente técnico, se registra en el formato 8A, pero en la sección B. ¿Quién es responsable? La unidad ejecutora. Luego que se ha empezado la obra, se ha registrado la parte B, la ejecución de la obra, podría haber modificaciones durante la ejecución de la obra, durante la ejecución física de la obra. Entonces, se registra en el formato 8A, en la sección C, dichas modificaciones y es responsable la unidad ejecutora de inversión. Luego de culminada la obra, de acuerdo al artículo 29.4, se registra el cierre correspondiente en el formato 9, y cuyo responsable es la unidad ejecutora de inversiones, y se da un proceso de fin. Aspectos que se debe revisar con detenimiento y con relación es la consistencia. La UEF debe verificar que la concepción técnica y el dimensionamiento no se modifique. Bueno, ahora sí entramos de lleno al formato 8A. ¿Cuál es la finalidad del formato 8A? Con dicho formato se registra la información siguiente: las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. Es decir, las modificaciones que se hagan con mayor detalle a nivel de ingeniería en el expediente técnico. Pueden modificarse. Si una carretera decía que era 5 kilómetros, en el expediente técnico puede que diga ya 5.2 kilómetros, no se ha modificado. Pero el origen destino no se ha modificado. El resultado de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente aprobado es la aprobación por resolución, las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión. Nota importante: las modificaciones durante la ejecución física del proyecto de inversión se registran antes de ejecutarse dichas modificaciones. Cabe precisar que las modificaciones deben tener un documento de sustento que serán evaluadas y registradas por la UEF en notas de modificación. ¿Cuál es la estructura del formato 8A? Como se les había adelantado,
la estructura del formato A tiene tres secciones, la sección A, la sección B, la sección C. La sección A es básicamente la información de la fase de formulación y evaluación y con lo que se da la consistencia. ¿Cuáles son las metas con las cuales se ha declarado viable el estudio de preinversión o la ficha técnica? Y cómo el expediente técnico si modifica o ha mantenido dichas metas. Entonces, en la parte A se registran las modificaciones de la fase de formulación y evaluación antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. Se registran las modificaciones. Generalmente, a veces, muchos ministerios ya están pidiendo si un estudio ha sido declarado viable hace 2 años, te piden actualizar, por ejemplo, la demanda. En ese entonces era su fecha de fin de horizonte de evaluación era, digamos, el 2023. Y ahora, como se ha retrasado la gestión y todo, ya es 2027. Tendrías que actualizar la demanda. Y se da la aprobación de consistencia. ¿Quién es el responsable de esto? Es UF de llenado, pero con base en la información de la unidad ejecutora de inversión. Sección B. Es la información de la fase de ejecución, expediente técnico, documento equivalente y programación de la inversión. Se registra los documentos de aprobación del resultado del expediente técnico, documento equivalente aprobado. Se programa la ejecución del proyecto de inversión y también se señala si la ejecución será con más de un expediente técnico. ¿Quién es responsable? La unidad ejecutora de inversiones. La sección C es la información de la fase de ejecución durante la ejecución física. Puede haber modificaciones durante la ejecución física, entonces se registran las modificaciones durante la ejecución física. Toda modificación debe ser sustentada y debe ser subida antes de que empiecen a ejecutarse dichas modificaciones. ¿Quién es responsable? La unidad ejecutora de inversiones. Nota. Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la unidad ejecutora de inversiones registra en el banco de inversiones mediante el formato 8A registros en fase de ejecución para proyectos de inversión y el 8C para las IOR. Y se adjunta el expediente técnico o documento equivalente aprobados. Y además se debe adjuntar el documento, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma de la ejecución física y financiera. Esto que está en concordancia con el numeral 32.5. Debería subirse todo esto en un solo PDF que no exceda los 5 megabytes. Adicionalmente, se debe adjuntar en notas de modificación documentos que acrediten el saneamiento físico legal, certificación ambiental, en los casos que correspondan. Para el caso de vías, en un plano de limitación de tramos viales que serán intervenidos con el proyecto de inversión. La estructura de costos que sustenta el monto de gestión de proyectos, si va a tener el componente de gestión de proyectos y el CIRA y el plan arqueológico en los casos que correspondan. Esto lo vamos a ver en el taller también. Bueno, sin más, espero no haber aburrido con mucha teoría. Vamos a empezar ahora ya con el caso práctico. Bueno, como, como verán, a mí me gusta un poco siempre de hacerlo más práctico, un poco más real, la elaboración y el llenado de los formatos. Vamos a empezar con lo básico. Ustedes ingresan a MEF Inversión Pública, su página. Luego, vamos a empezar con el operador de web. Van a aplicaciones informáticas, luego banco de inversiones, ponen su usuario y contraseña, en este caso, ponen su contraseña,
ponen el código CAPTCHA, simplemente dan un clic en ingresar. Una vez en la bandeja del usuario de la unidad ejecutora de inversión, la unidad formuladora se entra en programación. Tiene cuatro, ¿no? Programación, formulación, ejecución, proyectos. Eh, Entran en ejecución, ¿verdad? Entran a ejecución y luego entran en registro de proyectos de inversión. Este es el sistema que van a encontrar. Pueden buscarlo por su proyecto por fecha o de frente por código. En este caso vamos a jugar con códigos. Ya 24. Apretan en buscar y les aparece, ¿no? Proyecto, por ejemplo. Vamos a buscar otro. Por ejemplo, este ya está ya con consistencia. Está ya en la fase B. Está en la bandeja ya el de UI. 2. Vamos y así, ¿no? Para nuestro ejemplo va a ser este con este código. Pongo aquí. Y como les había indicado, vamos a hacer con un proyecto de carretera, ¿no? Creación de la trocha carrozable, tramo punto A hasta la comunidad de Perú del distrito de Gente. Fecha de declaratoria de viabilidad ha sido el 5 de agosto del 2020 por 1.600.000. Se darán cuenta que acá ya no hay. Cuando había, en este caso ya está en la parte de la sección B, pero en este proyecto todavía no está en la sección B. Por eso no está todavía en nuestra bandeja. Solo les va a aparecer estos dos iconos, la institucionalidad y hacer el registro, para el registro ya en la fase de la consistencia. Empecemos a ver con la institucionalidad. Lo que les decía, las OPMIs cambian a la UEF, designan una nueva UEF o pueden cambiar a otra UEF, ¿no? Pero en este caso, solo en la bandeja de UEF puedes cambiarlos a las UEI. Vamos a empezar con esta institucionalidad. Pues damos clic en este icono. Nos va a aparecer el siguiente pantalla. Como verán, esto les va a aparecer prellenado. Pero con fines de ejercicio no lo vamos a llenar. Digamos que quieren asignarlo fuera a otra entidad, ¿no? Les va a aparecer de la siguiente manera. Siempre van arriba los ministerios y en la parte de abajo va a aparecer gobiernos locales. Damos clic en gobiernos locales, luego nos va a botar las entidades, ¿no? Siempre van arriba, van a estar las mancomunidades, luego los municipios fiscales, y al final los municipios provinciales. En este caso vamos a trabajar siempre con la municipalidad provincial de ejemplo. Seleccionamos la OPMI y nos vota quién es el usuario de ese municipio como OPMI. Al igual caso queremos, digamos, a la UEF. En este caso la OPMI va a poder hacer esto, no la UEF. Como les dije, la UEF, esto les va a aparecer prellenado ya. Lo único que pueden hacer es cambiar acá. La unidad ejecutora van a poder cambiar. Es decir, estaba antes con era antes la unidad ejecutora, era la ingeniera Erika Paredes Vil. Quiero cambiar a un nuevo responsable, entra otro ingeniero en otra unidad ejecutora. Coloco buscar entidad. Selecciono dicha entidad. Al igual que en la anterior vez, buscamos gobiernos locales. Estamos en la entidad de qué municipio es, en este caso municipio provincial de ejemplo. Buscamos a quién queremos asignar. Al señor Víctor Ugarte Carrillo, no. A la unidad de la empresa prestadora de servicios, que es Erika Paredes, no, a ella queremos cambiarle.
Vamos a tomar al señor Samuel Pariona. Él va a ser nuestra nueva unidad ejecutora de inversión. Si no queremos, simplemente damos sin cancelar. Y si no, le damos acá en aceptar. Le damos clic. Ya cambió nuestro nuevo jefe de la unidad ejecutora, Samuel Pariona. Igual la unidad ejecutora presupuestal también lo podemos dar. Vamos a ir cargar de frente porque nos vota la entidad. Damos clic en el acta y nos vota. Una vez que hemos asignado a una nueva unidad ejecutora de inversiones, solo damos clic en asignar. Pero como les decía, si es que va a haber fuera de la entidad, sería uno provincial, regional o un ministerio, se debe llenar estos campos. La fecha del documento, la descripción del documento y se adjunta el documento. Luego de eso recién puedes asignar. Dentro de la entidad misma no nos pide documento. Y es mismo, acá todavía dice. El documento sustentatorio es requerido solo en el caso del sector y o entidad sea diferente. Como es la misma entidad de la municipalidad provincial de ejemplo, no necesita subir documento. Simplemente le asigna. Clic aquí. Una vez realizada esta acción, el cambio no puede ser revertida. ¿Estás seguro que desea guardar los cambios? Aceptar. Si están seguros, ¿no? Que aceptar. La asignación institucional se realizó satisfactoriamente. Ya hemos cambiado la institucionalidad. Ahora vamos a registrar la fase de consistencia, la parte A. Damos clic en este icono. Si se dan cuenta, es 1.600.000, 1.600.000. Vamos a dar la consistencia. En este caso les va a aparecer de la siguiente manera: el código, el nombre y la unidad productora, ¿no? En este caso, si fuera una institución educativa, acá va a aparecer el código modular y el nombre de la institución educativa, o simplemente el código de establecimiento y el nombre del puesto de salud, centro de salud, proyectos de salud. Generalmente los de UEF colocan siempre el nombre o de frente la municipalidad la cual la va a ejecutar acá. Su función, y de frente nos pasamos a institucionalidad, lo que habíamos cambiado. Antes era Erika Paredes Vilca, ahora le cambiamos a Samuel Pariona Caro. Eso ya se cambió, no lo podemos editar. Estos datos vienen de la declaratoria de viabilidad, tampoco los podemos cambiar, pero sí podemos modificar. En el expediente técnico lo podemos cambiar, ¿no? Para que sea más preciso la localización, sí lo podemos modificar. La fase de formulación y evaluación. En la fase de formulación y evaluación está que tiene dos servicios: personas por año y número de vehículos por día. Hizo la proyección UEF y si está dentro del horizonte de proyecto todavía aún, puedo copiar los mismos datos. Pero si se pasa, generalmente los que ustedes están optando eso, están pidiendo una nueva actualización. Es de a partir de este año 4 ya sería mi año 0, mi periodo de ejecución, y a partir de acá recién contaría mi periodo 10 años para mi horizonte de evaluación. Para no ser complicado, solo voy a copiar los mismos datos. Para no hacerlo complicado, es copiar y pegar. En la fase de formulación y evaluación, como digo, va a venir para llenar, pero y en la fase de ejecución ustedes deberían llenar todo esto. Fase de ejecución. Estos son los datos con lo cual se ha declarado viable el proyecto. Este es por 1.600.000. Tiene un producto, bueno, antes se llamaba componente, ahora le llaman producto, y sus acciones. Son 3 acciones y un producto.
construcción de las vías, construcción de cunetas y adquisición de señales de tráfico, unidades de medida y el monto viable total. Este es en la fase de formulación y evaluación. Ahora, en la fase de ejecución, pues va a venir el siguiente cuadro. Como les dije, los UF cuando pueden hacer consistencia, puede que en, en el estudio de formulación y evaluación no se haya considerado un producto importante, ¿no? Pueden agregar un producto, pero tendría que tener sustento esa modificación, ¿no? Para que no sea una modificación por concepción técnica ni dimensionamiento. ¿Se puede agregar productos? Sí se puede agregar productos, pero no, no son los casos muy comunes. Y acá sí, puede que dentro del producto creación de trocha carrozable me haya olvidado de una acción. ¿Puedo crear una acción? Sí puedes crear una acción. En este caso vamos a crear una acción. Digamos, solo para un ejercicio, ¿no? Dan clic aquí y acá ya les aparece, ¿no? Me he olvidado, ¿qué acción podría ser? Podría ser capacitación. ¿Capacitación de qué? En capacidad humana. Ah, la capacitación está como intangible, ¿verdad? Intangible y todo, pero lo llenan y un monto lo podrían poner. Pero en este caso no vamos a hacer eso, no vamos a llenar porque es solo para mostrarles cómo es, ¿no? Si desean una acción, tienen el documento de sustento, podrían crear una acción. Un producto también, pero eso tendría que ser sustentado. Bueno, en este caso les va a aparecer todo esto, no lo pueden modificar, lo único que pueden modificar es esto, todo esto. En este caso, quisieran cambiar por componente también, eso también les va a decir la guía. Si quisieran cambiar, esto es la unidad de infraestructura, pero esto, o estos dos primeros para infraestructura, y el primero quisieran cambiarlo para otra unidad de infraestructura, es decir, digamos, gerencia de desarrollo social. Quieran cambiarlo, lo pueden cambiar solo para la ejecución de ese componente. Dan clic aquí, de lupa, pueden cambiarlo ya. Eso es lo mismo que hicimos antes. Los locales, darles ejemplo, y en ejemplo tenemos esto acá. Cambiar weight. Lo cambia y ya lo. Ahora, dar consistencia es si en estas acciones se ha cambiado o no se ha cambiado primero las unidades físicas y los tamaños. En este caso, para no hacerlo complicado y simple y rápido para ir a avanzar con el curso, vamos a decir que lo mantiene. Son 15 kilómetros, son 1000 metros cuadrados en cinetas y son 45 kits de señales de tráfico. Los montos también los podemos variar porque, de acuerdo al expediente técnico, ¿verdad? Pero en este caso no lo vamos a variar. Lo vamos a mantener lo mismo, pero sí lo pueden variar. Lo otro, ha aparecido gastos generales e inventario físico COVID. Si el expediente técnico ya considera, se puede aumentar acá. Gastos generales COVID. Pero si se ha hecho un expediente antes del COVID, generalmente los expedientes no tenían plan COVID, no se pone, ¿no? Nada. Se pone un monto de expediente técnico nada, supervisión COVID, liquidación. Por el momento no vamos a poner ni un monto acá ya, lo vamos a hacer en la última etapa para un ejemplo. Por eso, vamos a decir que no se ha hecho. Pero el expediente técnico vamos a decir que lo ha hecho antes del COVID, lo han acabado. Y por eso no se considera, entonces tú estás dando consistencia solo a las acciones que es con la cual estaban dando viable al mismo monto. No se ha cambiado, es 1.600.000.
Pasamos a la fase de coste de operación y mantenimiento. Sin proyecto había 0 soles de operación y mantenimiento, y con proyecto ya había solo mantenimiento, 45.800. En la fase de operación y mantenimiento vas a decir que, bueno, sin proyecto tampoco hay, y con proyecto vas a mantener lo mismo, porque estamos diciendo que va a ser el horizonte de evaluación el mismo. ¿Ya? Pues copiamos lo mismo. Igual, en los indicadores de rentabilidad vamos a decir que son lo mismo, porque no ha cambiado el monto, ¿verdad? No cambió el monto, es lo mismo todavía. No complicarnos mucho. Bueno, ya estamos en la parte final de dar la consistencia y subimos el documento con la cual se sustenta la aprobación de la consistencia. Vamos a este icono para apuntar el archivo. Nos bota esto, este cuadro. Dice que no se puede subir documentos que tengan, que sean, o sea, solo se puede subir documentos que sean menores a 3 megabytes, que estén en formato Excel y PDF, y el nombre no debe tener espacios ni caracteres especiales. Vamos a apuntar el documento, buscamos en nuestro documento en qué lugar lo tenemos, vamos a abrir. Está el documento escaneado y vamos a cargar archivo. El registro se ha guardado satisfactoria y como se dan cuenta ya está cargado el archivo acá. Una vez cargado el archivo y a ver consistencia, damos clic en grabar modificaciones. No damos a probar todavía, pero vamos a grabar. Una vez más, si ustedes gustan siempre, porque ¿qué pasa? Muchos colegas lo copian del Excel, tal cual está. Y a veces lo tienen configurado, lo, eh, lo tienen configurado, su separador de miles lo tienen en punto y otros lo tienen en coma. El sistema no lo va a reconocer así igual como está. Lo copian, lo pegan y a veces, en vez de que diga 140.000, que es 1.400.000, en vez de que lo reconozca 1.400.000, solo lo puede reconocer como 14.000, por ejemplo. No lo tiene su separador de miles igual. Siempre verifiquen eso y su monto que sea igual. Una vez que lo hayan verificado, simplemente dan en aprobar consistencia. Te va a salir un mensaje diciendo que una vez realizada esta acción, el registro será enviado a la UEI respectiva. ¿Estás seguro de que desea finalizar y enviar el registro? Si no estás seguro, aprietas en cancelar y una vez más revisas. Si estás seguro, das en aceptar. Y el registro se ha guardado satisfactoriamente. Como ven, ahora se ha actualizado la fecha al 24 de octubre de 2020 y por el monto de 1.600.000 y 1.600.000. Y me ha aparecido dos nuevos iconos. Para ver el proyecto, imprimirlo, y el registro de notas. En el registro de notas, y lo otro también es que ya ha pasado a la bandeja de la unidad de cultura dimensional en el expediente técnico en la fase B. La fase de notas, vamos a dar clic en notas. Puedes cambiar la coejecutora para incluir una unidad ejecutora más, o puedes subir los documentos de sustento, también puedes subir, ¿no?, a la par. Saneamiento físico legal, certificación ambiental, inventario vial, el CIRA, actas de compromiso, documentos de entidad, otros documentos. Si gustas, en esta etapa puedes subir todos estos documentos que tienes a la mano. Pero en este caso, solo vamos a incluir una nueva unidad ejecutora ya. Ponemos buscar ejecutora, damos clic en cargar, o si quieres lo buscas por sectores, porque lo vas a mandar a un ministerio por Vigeo, a otra entidad
un gobierno local, provincial o regional, y te lo cargas, lo seleccionas y lo cargas, ¿no? Al cargar das clic acá, bueno, ya hay una nueva unidad ejecutora. Luego de esto, ya terminamos la consistencia en lo que es la parte B, digo la parte A, y ahora nos vamos a dirigir a la sección B, pero en este caso ya no lo hace UEF, lo hace la unidad ejecutora de inversiones. Para salir del sistema, en toda esta parte, damos clic y ponemos, bueno, tiene la opción de cambiar contraseña o cerrar sesión. Simplemente damos cerrar sesión. De nuevo, ponemos si lo tienen, la clave, la unidad ejecutora de inversiones lo va a tener. Damos clic en ingresar y este es el módulo de la unidad ejecutora de inversiones, UEI ejemplo. Tienes igual ejecución, seguimiento, incentivos, para la reconstrucción del cambio. ¿No? En la fase de seguimiento es el formato 12B, por ejemplo. Vamos a ir a la fase de ejecución. Damos clic ahí. Igual que en la anterior vez. Eh, igual que en la anterior vez, podemos buscar por código, ¿no? En este caso vamos a buscar de frente nuestro proyecto, que es el 24.00005. Damos clic en buscar, ya no aparecen nuestros datos. Nos dice que está en la parte B, o sea, sí lo podemos ejecutar. Cuando les aparezca esto en blanco y en blanco, eso significa que no se nos ha asignado dicho proyecto, ¿no? Tendría la web tendría que asignarnos ese proyecto. Vamos a dar ya la subida de documentos para poner el paso de inversión. Formato 8A, registro de difusión de proyecto de inversión, expediente técnico, parte B. Tal cual es la parte A, todo esto es lo que ha llenado UEF. Y esto es lo que nos va a decir. La inversión se va a ejecutar con más de un expediente técnico o documento equivalente. Dependiendo de la inversión que tengan, puede ser sí, o sea, es decir, con dos expedientes se va a realizar un expediente. Puede que en un mismo proyecto esté dos instituciones educativas. La institución educativa A va a ser con un expediente y la institución educativa B con otro expediente. Puede ser con dos expedientes. Sí se va a ejecutar con más de un expediente. Pero generalmente siempre es no. Eh, Luego vamos a esta sección que es agregar documento, es decir, ya le ha dado consistencia, pero ¿qué documento lo está dando para aprobar el expediente técnico? Vamos a agregar documento, nos va a aparecer lo siguiente. Eh, en estos datos vamos a ver, por ejemplo, para subir el documento. Vamos aquí, damos clic aquí. Ya sabemos que debe ser, en este caso, por ejemplo, en este caso debe ser un documento menor a tamaño menor a 5 megabytes y solo pueden ser subidos documentos que sean Excel y o PDF. Adjuntamos el archivo, ponemos clic, ya está este archivo, este es mi archivo seleccionado. La resolución gerencial número 090-2020 de la Municipalidad Provincial de Ejemplo de la Gerencia Municipal de Ejemplo. Doy en cargar archivo, ya está adjuntado mi archivo. En descripción, ¿qué pongo? Por ejemplo, pongo aprobación del expediente técnico. Número de documento de aprobación es la resolución gerencial número 090-2020
Aquí en municipalidad estoy diciendo ejemplo y GEMU. Ese es el documento. La fecha. En este caso la fecha lo pongo, en este caso la fecha lo voy a poner el 4. En este caso, para jugar con fechas, voy a decir que se ha hecho el 22 de octubre de 2020. Y han tardado 2 días en pasármelo a la unidad ejecutora y ya lo estoy subiendo. Listo. Como se darán cuenta, ya hay un archivo subido, es este. Luego de que se ha subido el archivo, puedo eliminarlo o puedo modificarlo, como gusten ustedes. Puede ser que acá el archivo me he equivocado, ¿verdad? Pueden eliminarlo y subir otro documento. ¿Para qué nos sirve haber subido el documento? Para que se nos habilite esto. Al habilitarme esta sección, si no habilito acá, ninguna de estas celdas puedo modificar. Ninguna de estas celdas. ¿Qué hago? Lo habilito con la resolución que acabo de subir, todo lo que yo pretendo modificar. Por ejemplo, o todo lo que ya estoy aprobado, ¿no? Ya sin la consistencia y ya estoy aprobando. Es con la resolución 090, esta resolución. Como dije que no voy a modificar el monto, se va a mantener en 1.600.000 los montos, eh, las netas van a ser las mismas, el monto también va a ser el mismo, o sea, va a ser por 1.600.000. ¿Puede variar? Sí puede variar. Por ejemplo, si yo lo pusiera acá 2 millones, ha variado, 2.600.000. ¿Qué pasaría si UEF se ha equivocado acá? En vez de ponerle 1.400.000, lo ha puesto 11.400.000. Entonces, la unidad ejecutora lo revisa y dice, no, un momento, mi expediente técnico es por 1.600.000 y acá está 11 millones, se ha equivocado. Entonces no hay problema, puedo devolverle a la UEF, a su bandeja de UEF. Ya, simplemente lo dejo. Más rato vamos a ver cómo se devuelve a la bandeja de UEF. Pero como nuestro UEF no se equivocó en el presente caso, vamos a decir que sí, está ok, se aprueba. Puede modificar, debe revisar estos montos la unidad de ejecutora de inversiones. Luego de que ha revisado los montos, nosotros vamos a ¿bajo qué modalidad se va a ejecutar la obra? ¿Por administración directa, por administración indirecta, por contrata, por asociación pública o privada, por núcleo ejecutor o por la ley 29230? En este caso, por ejemplo, solo por obras de administración directa. No vamos a complicarnos la vida. Ya está. Tenemos que poner una fecha de inicio y una fecha de término del proyecto. En este caso vamos a poner, como se ha aprobado el expediente técnico el 22 de octubre y esta municipalidad es muy acelerada en sus trámites, va a iniciar, digamos, el 2 junio, no, 2 de noviembre de 2020. La ejecución, supongamos que va a ser por 120 días calendario. 120 días calendario, lo que vendría a ser el 02/03 del 2021. ¿Cuándo se va a entregar el activo? Pongámosles que termina la obra el 2, pasa unos días, lo voy a entregar el 30 de marzo. Y bueno, si van a ser los activos lo mismo las fechas, lo copio, ¿no? Tal cual está, lo copio. En este activo, señales de tráfico, mi fecha de inicio va a ser una fecha posterior, ¿no? A ver, pongámosle 1 de enero. Pongamos.
y con fecha de término igual, 02. Ya está. En cuanto a las acciones, ya lo tengo ya su cronograma. Vayamos ahora al expediente técnico. He dicho que se ha aprobado el 22 de octubre, entonces ha tenido que ser antes. Digamos que ha sido muy veloz nuestro proyectista, así del 01, el 10 y el 20. Lo he entregado el 20. Lo he hecho en 20 días, lo he hecho el expediente técnico. Es por suponer, ¿no? Por suposición. La liquidación, si la entrega de obra va a ser el 30 de marzo, pongámosles, van a iniciar el 01, el 04, el 1 de abril. Y 30 días, entonces 30, 04, se fijan, todo debería ser una programación por actividad, de acuerdo a qué actividad, ¿no? Fechas asignadas. El expediente técnico también debería ir sus fechas, cuándo se ha elaborado, la supervisión y la liquidación, cuándo se va a hacer. Revisado todos estos datos, de acuerdo a la resolución gerencial, que es 1.600.000, y ha puesto sus cronogramas, vamos a dar siempre en grabar para que los datos se mantengan. Revisamos siempre, siempre revisen, porque por ahí puede haber un error, como les digo acá, un error de digitación. A veces control C, control V muchas veces y se les va a ir. Revisen. Tenemos acá, eh, como ya hemos grabado, podemos volver, ¿no? De nuevo y nos va a aparecer donde le hemos dejado. Las modificaciones COVID, es decir, si es un expediente que se estaba elaborando, se ha entregado y luego con una adenda han dicho tienes que incluirme el plan COVID, entonces podemos volverlo a retomar a UEF para que haga las incorporaciones de los costos del plan COVID y los costos del expediente técnico, todo lo que tenga. Es lo que ha aparecido recientemente. Ahora, si ha consistenciado mal el de UEF, se ha equivocado montos, se ha equivocado en, qué sé yo, en la demanda, nosotros lo podemos regresar a UEF, ir a aprobación de consistencia. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic en aprobar consistencia, subimos un archivo, retorno a la presión, subimos simplemente un archivo y damos en aceptar. Pero en este caso no queremos volver porque lo ha hecho nuestro UEF, lo ha hecho muy bien. Estamos en cancelar. Como hemos grabado, está tal cual los datos que hemos dejado, ¿verdad? Y ahora simplemente vamos a dar consistencia al proyecto. Aprobar el expediente técnico. ¿Está seguro que desea finalizar el registro? Aceptar. El registro se grabó satisfactoriamente. Listo, ya hemos dado consistencia a nuestro proyecto. Ya está en fase de ejecución. Y miren, ya cambió de la fase B, cambió a la fase C, ejecución física, C. Igual, ya, una vez dado consistencia el proyecto, de acuerdo a lo que nos dice la normativa, deberíamos agregar en notas, aplicamos en notas, deberíamos, ya no es como UEF, si se dan cuenta, que había dos pestañas, solo es uno nomás. Deberíamos agregar, dice, ¿no? En un solo archivo todo lo que es presupuesto, costos, cronograma, memoria descriptiva, los documentos que haya, ¿no? Igual, acá hay saneamiento físico legal, ambiental, todos los documentos que cuente el expediente técnico deberíamos subirlo. Otros documentos de sustento y en ahí ponemos, ¿no? Como nota. Se sube al sistema, por ejemplo, a ver, memoria descriptiva, presupuesto, cronograma,
todo lo que nos pide, ¿no? Lo podemos poner. Subimos el documento, ¿no? Es indispensable subir el documento. Damos clic ahí, cargar archivo, memoria descriptiva, expediente técnico, otros documentos que ponemos aquí y demos clic en agregar. Y una vez agregado, ya lo van a ver en la ficha, en la parte final, ¿no? Como una nota sobre el módulo para subir. ¿Listo? Esa es para subir notas. Ahora, ya para culminar la parte A, la parte B, ahora pasemos a la parte C. En la parte C, al igual que en los módulos anteriores, seguimos en el usuario de la unidad ejecutora. Ponemos el código de frente, ¿no? 240000. Siempre los códigos de inversión son 7 dígitos. Poner acá. No podemos estar instrucciones porque aquí nos unimos, nos pasan. Podemos hacer modificaciones, podemos ver la ficha y podemos seguir agregando notas, tal cual nos dice la directiva. Estamos en la parte C. Esta viable por un monto de 1.600.000 se ha actualizado al mismo monto en la fecha del 24 de octubre a las 4:39. Listo. Vamos a hacer una modificación en Obre. Ya nos ha agarrado el COVID, había una paralización y nos ha agarrado el COVID. Los documentos previos son estos los que se ha subido. Son documentos previos que no mostraría. Había una aprobación. Vamos a agregar un documento. Nos va a aparecer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? En este caso vamos a... ¿Cuál es la variación, ¿no? La diferencia o variación del expediente técnico con la consistencia, una actualización del expediente técnico, reajustes de precios a la liquidación, ampliación excepcional de plazos de acuerdo al decreto legislativo 1486, es decir, para obras por contrata, ampliación excepcional de plazos, otras modalidades u otros, ¿no? ¿Cuál ha sido la modificación? En este caso vamos a, como es ahora por emisión directa, vamos a decir esto, ¿ya? Vamos a decir eso. Vamos a poner que después de la emergencia sanitaria vamos a aprobación del plan COVID. En el trabajo. Un número de documento, base por resolución. Y pongámosle ya. Ya que tenemos esto, ¿cuándo se ha aprobado? Hoy día se ha aprobado. Vamos a subir el archivo. Acá ya lo tenía listo, pero igual. Acá, abrir, ya lo tengo listo. Cargo el archivo. Se cargó el archivo. Estaba con otros datos documentado y ya cargó el archivo. Y simplemente como en la anterior vez se habilita, ¿no? De acuerdo a lo que tú selecciones aquí, la resolución, en este caso solo la resolución 100, se va a habilitar. En este caso, si fuera una obra por modificación, digamos, se ha modificado el trazo, aplicamos acá la resolución y le cambiamos acá. Ya no es 15 kilómetros, ahora es 16 kilómetros. Ya no es 1.400.000, ha aumentado 982.000 ya. Hasta aumentado. Esto se sigue manteniendo, pero el monto ha incrementado. Tenía que haber hecho primero clic aquí, luego recién modificar. Esto lo voy a mantener. Cambia.
Ya, lo que he subido, digamos, es plan COVID. ¿Ah? Esto solo por ejemplo no me lo estoy modificando, ¿no? Para que vean que en la fase de ejecución cómo se debe modificar. Eh, Aquí, por ejemplo, he subido que es el plan COVID. Acá había dos gastos generales COVID y unitario fiscal COVID. Como eso, ahora para nuestro directo vamos a subir solo gastos generales COVID. Vamos a habilitar, habilitamos primeramente y luego ponemos un monto. Pongámosle 50.000 soles, ¿ya? ¿Está? Para nuestro costo directo aumentó a 1.660.000. Lo mismo, ¿no? Aquí el expediente técnico, por ejemplo, no va a variar, entonces no lo habilito. La supervisión tampoco va a variar, la licitación, ¿no? Pero un expediente hice por plan COVID lo voy a habilitar. Lo hizo por 5.000 soles. Todo eso debería estar sustentado con una resolución. Ya está, ya lo hemos modificado, ahora sí incrementado el monto a 1.755.000. Si gustan, también lo pueden poner supervisión COVID, ¿no? Sus gastos para operativos para compras para afrontar el COVID, 5.000 también. 1.760.000 ahora. Al igual que la otra vez, podemos cancelar, regresar, ir a la aprobación de la consistencia o finalizar. En este caso, revisamos una vez más, no hay la opción guardar, si se dan cuenta, no hay la opción guardar. Revisamos una vez más los montos, si está bien, finalizamos. ¿Está seguro de aceptar? Y se guardó. En esta parte, la ejecución física viable era 1.600.000, pero el monto ahora cambió a 1.760.000, se actualizó el monto. Y esto es lo que va a aparecer ya reflejado en el banco de inversiones. Y bueno, con esto espero que haber avanzado un poco muy rápido. Eh, Culmino mi presentación y si hubiera preguntas, dudas, estoy a su disposición. Muchas gracias, ingeniero Yusuf, por la ponencia del día de hoy. Si hubiera quizá alguna consulta, alguna duda con relación al tema que se ha venido tocando el día de hoy, se ha desarrollado el registro del formato 8A, la parte A que lo desarrolla Unión Formuladora, B y C que lo realiza la Unidad Ejecutora de Inversiones. Si hubiera algún comentario. Ingeniero Yusuf, disculpe la molestia.